Hola, bienvenidos a esta reunión. En primer lugar, vamos a presentarnos. Soy Viviana Chávez Andela. Y yo soy Liliana Medina Bobadilla. Somos estudiantes de la Administración Pública de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. A continuación, vamos a hablar sobre la nueva gestión pública y el valor público en Colombia, a partir del documento de la Administración Pública en los imperativos de la gobernanza democrática y la gestión estratégica y creación de valor en el sector público. A partir de esos dos documentos vamos a hablar tres temas muy puntuales. Como primer punto a tratar tenemos el rol de la administración pública en el contexto de la gobernanza democrática. Como segundo punto tenemos la importancia de la descentralización en el ámbito de la gobernanza democrática. Por último, tenemos la gestión pública en Colombia y creación de valor público en el Estado colombiano. Eh, bueno, iniciamos con el primer punto. Según el autor Ricardo Valle, en su documento, indica que la administración pública debe garantizar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas de manera eficiente y eficaz. Y el autor Aguilar 2016 indica que la crisis de la gestión del gobierno es la crisis de gestión. Eh, por ende, pues obviamente la nueva administración pública busca obtener mejores resultados, que sea más participativo y pues que haya más transparencia. En ese orden, la administración pública cumple un papel importantísimo. Como segundo punto tenemos la importancia de la descentralización en el ámbito de la gobernanza democrática. Aquí es que en la nueva gestión pública, pues como bien sabemos, una de las características que resalta es que es descentralizado y pues obviamente un- cumple un papel importantísimo, puesto que las entidades territoriales tienen autonomía en la toma de las decisiones y por ende la participación ciudadana es más visible y puede haber mayor transparencia. Por eso es que la descentralización en la nueva gestión pública es muy importante. Bueno, como tercer punto tenemos la gestión pública en Colombia y la gestión estratégica y creación de valor público. Bueno, en este punto vamos a hablar bueno, en el contexto colombiano, la nueva gestión pública, pues, eh, ha tenido avances significativos en los últimos años. ¿Por qué? Porque el país ha implementado diversas reformas administrativas, pues obviamente con el fin de mejorar la eficiencia, transparencia y calidad de los servicios públicos. Han implementado eso con el fin de que las instituciones tengan, pues obviamente, eh, mayor confianza con la sociedad. Bueno, por otro lado, pues obviamente han establecido leyes como Ley 489 de 1998, donde en el artículo 1 menciona que la presente ley regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración pública. Bueno, esta ley es que ya entró en vigencia, obviamente todas las entidades públicas, entidades estatales, ya sean territoriales o nacionales, deben adoptar esta ley y pues empezar a trabajar lo que defina la siguiente ley. Bueno, por otra parte, la ley promueve la modernización de la gestión pública. Habla sobre, pues obviamente promueve la participación ciudadana a través del control social. Pues aquí las veedurías ciudadanas cumplen un papel fundamental. Es una herramienta que tiene bueno, la sociedad en general para que puedan eh, ser un control a las entidades. Y la rendición de cuentas, pues las instituciones estatales han adoptado el presente ley.
Pero hablando del mecanismo de participación como veedurías ciudadanas, pues creo que muchas veces la población o la ciudadanía no hace uso de este mecanismo. En cuanto a la rendición de cuentas, en Colombia pues obviamente han implementado diferentes plataformas para tener acceso a la información pública y rendición de cuentas. Pues está establecido desde la ley 1712 de 2014, pues obviamente establece la ley de transparencia y acceso a la información pública. Esta ley permite establecer los procedimientos y requisitos para garantizar el acceso a la información pública y proveer la transparencia en la gestión pública. Pues obviamente eso es, tienen acceso toda la población colombiana para mirar cómo va cómo han venido realizando o ejecutando los procesos como entidades. Bueno, aquí pues obviamente como toda gestión, como todo avance o pues, presentan problemáticas, entonces como problemas tenemos que obviamente a pesar de los avances que ha obtenido la gestión pública en Colombia, pues todavía presentan problemáticas que pues obviamente obstaculizan para tener una mejor gestión pública. Dentro de ello tenemos la corrupción, que es una de las problemáticas sociales más grandes que tiene nuestro país. Y otra de las problemáticas para que la gestión pública sea más efectiva, pues es que la participación ciudadana en la construcción de políticas públicas y además, pues obviamente no hay un control social, no hay tanto interés de la población en participar en estos eventos. Obviamente no, como le dije anteriormente, no hacen cargo de las veedurías ciudadanas. Pues obviamente tiene ventajas como tal porque la nueva gestión pública permite tener un mayor enfoque en resultados y mayor eficiencia. También obviamente la nueva gestión pública permite que haya participación ciudadana, que sea más participativa y pues obviamente que pues haya más transparencia y rendición de cuentas. Dentro de las, pues obviamente, cosas como desventajas o contras, tenemos la falta de capacitación personal, pues obviamente muchas personas no han adoptado, pues no tienen conocimiento de la nueva gestión pública por falta de recursos y otro es el riesgo de privatización y las limitaciones en la participación ciudadana. Obviamente para todo tenemos que las posibles soluciones, en este caso son, por ejemplo, equilibrar eficiencia y equidad, pues es importante encontrar ese equilibrio entre la eficiencia para que la gestión pública obviamente sea más justa y garantizar los servicios públicos a toda la población que sean más accesibles y obviamente buscar mecanismos para fortalecer la participación ciudadana. Bueno, obviamente por otra parte vamos a hablar de la gestión estratégica y creación de valor público. Bueno, como bien sabemos, estos son herramientas fundamentales en la administración pública ya que ayudan a fijar metas o objetivos con mayor relevancia. Además, permite optimizar los recursos de manera eficiente y obtener buenos resultados a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Entonces, pues obviamente, como hemos dicho, hay una corrupción que que ha pasado a pasar de los años y es como una de las problemáticas que ha venido presentando. Entonces, obviamente, eso sería, y pues voy a pasar a mi compañera que va a complementar. Bueno, gracias compañera. Sí, y es precisamente ese modelo o ese modelo que se vino implementando en las políticas públicas, que hizo que precisamente se crearan esos estándares para medir precisamente ese valor público, ¿cierto? Y este proceso político determina lo que es valioso, esos estándares para medir precisamente.
Dice que el juego democrático es vulnerable a diferentes tipos de corrupción, como venía mencionando usted. Entonces, para eso, los entes del control público necesitan conseguir objetivos de manera eficiente y eficaz, cumplir con esos estándares de la eficiencia y la eficacia, ¿cierto? Entonces, una de las características de dicha concesión tradicional establece preeminencia en los procesos políticos, legislativos en determinados en que valioso del sector público produzca, o sea, precisamente la producción de esos bienes y servicios hace que creen necesidades en los sectores públicos. Dice que la competencia política neutral también es una parte de los estándares para medir el valor público. Precisamente en la lectura que se vino mencionando sobre Marx, que nos pusieron en el AK2. Estas técnicas analíticas para medir el valor público. También nos viene mencionando cuáles son precisamente esas técnicas. Y estas técnicas precisamente son útiles porque van a medir el valor determinado de esos programas, ¿verdad? Programas, planes a nivel global, correctos en su consecución. Estos objetivos y medidas específicas son los que definen las políticas de gobernanza, precisamente los planes que se implementen. A manera de ejemplo, se viene mostrando también enfatizar mucho en el servicio al cliente y a su satisfacción. Ahí es donde se da ese modelo, ¿cierto? De costos y beneficios y esas cuestiones. Y se viene mostrando mucho sobre enfatizar en el servicio al cliente y la satisfacción, porque precisamente eso es lo que hace la nueva gestión pública, hacer que los gestores públicos elaboren nuevas teorías para aumentar el valor de sus actividades, ¿cierto? Basándose en el sector privado también y ponen el acento en el servicio al cliente y se comprometen a valorar sus esfuerzos en la satisfacción de este último. Entonces podemos definir en todo ese modelo de la nueva gestión pública que esos estudios, esas evaluaciones, esos planes y proyectos que se presentan van siempre enfatizados a generar cambios y generar metas, objetivos hacia los ciudadanos, ¿cierto? A eso también hay unos pros y unos contras en esa parte porque tienden siempre a privatizar ciertas cuestiones y si no se privatizan algunos programas y eso que utilizan las empresas privadas, entonces se a decir que lo público como está lleno de corrupción no funciona. Entonces por eso se utilizan ese modelo todavía de privatizar. Un ejemplo, por ejemplo, aquí en la ciudad de Valledupar, donde yo estoy, se está mirando cómo se puede privatizar la empresa de servicios públicos porque no presenta una eficacia y una eficiencia en sus planes de potabilización del agua y eso. Es como el ejemplo que viene presentando en la lectura de Marx sobre el concejal que vio había una problemática que eran las basuras y entonces se halló la necesidad. Habían recursos que eran internacionales, pero entonces habían otras prioridades que también tenían intereses políticos. Entonces todo esto precisamente nos lleva al contexto de que las nuevas políticas públicas deben ser analizadas, conceptualizadas, pero también se necesita la articulación de las demás entidades del gobierno estatales para llevar unos objetivos a términos que sean metas cumplidas y beneficien a los consumidores, a los clientes, en este caso los ciudadanos. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo. Hasta pronto.